Imagínate esto. 3 personas miran un accidente de tráfico desde distintos puntos. Una asegura que el coche rojo pasó con luz verde, otra que el azul iba demasiado rápido, y la tercera que ambos tenían culpa. ¿Quién tiene la verdad? Ahora pregúntate, ¿es posible que en parte todos la tengan? Bienvenidos a Filosofía Desatada, donde desafiamos las ideas que damos por sentadas. Hoy exploramos una noción tan fascinante como perturbadora. ¿Y si la verdad no fuera absoluta? Para José Ortega y Gasset, nuestra visión del mundo está condicionada por nuestra posición, por nuestras circunstancias. Nadie posee toda la verdad, pero todos tenemos fragmentos valiosos de ella. Este vídeo es el resultado de días de inmersión en la obra de Ortega, repasando desde sus escritos en El Espectador hasta cómo su pensamiento conecta con debates actuales sobre pluralismo, ciencia y sociedad. Hemos sintetizado las ideas clave para hacerlas accesibles y prácticas, porque esta no es solo una lección de filosofía, es una herramienta para entender y dialogar con el mundo. Quédate hasta el final, porque descubriremos cómo el perspectivismo puede transformar la forma en que enfrentamos el desacuerdo y quizás ayudarnos a encontrar verdades que nunca habíamos considerado. Y si disfrutas de contenido como este, suscríbete ahora a Filosofía Desatada. La mejor perspectiva es siempre la que está abierta a nuevas ideas. ¿Estás listo para mirar la verdad desde otro ángulo? ¡Comencemos! Filosofía Desatada. José Ortega y Gasset, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, dejó una marca imborrable en la filosofía con una frase que, aunque sencilla, contiene una profundidad asombrosa: yo soy yo y mis circunstancias. Con estas palabras, Ortega sintetizó una verdad universal. Lo que somos y cómo entendemos el mundo está condicionado, inevitablemente, por el entorno que nos rodea, nuestras experiencias y las situaciones en las que vivimos. Para Ortega, el individuo no es un ser aislado. No podemos comprendernos a nosotros mismos ni a los demás sin tomar en cuenta las circunstancias que nos envuelven. Estas circunstancias abarcan todo, desde el lugar donde nacemos, nuestra cultura, la época histórica, hasta las pequeñas decisiones cotidianas que moldean nuestra percepción del mundo. Esta idea es la base de su perspectivismo, una filosofía que nos invita a reflexionar sobre cómo cada ser humano aporta una visión única, pero siempre parcial de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en un pescador que vive en una tranquila villa del Mediterráneo. Para él, el cambio climático es algo que afecta directamente su día a día. La temperatura del agua, la cantidad de peces que puede pescar, incluso la fuerza de las tormentas. Ahora, comparemos esto con un empresario en Nueva York que pasa la mayor parte de su tiempo en oficinas y reuniones. Para este empresario, el cambio climático puede ser un tema de cifras, informes y estrategias de negocio. Ambos están observando un mismo fenómeno, pero desde ángulos completamente diferentes. Ninguno tiene una visión completa, pero ambos aportan piezas del rompecabezas. Lo fascinante de esta idea es que nos obliga a reconocer que no somos dueños absolutos de la verdad. Cada perspectiva individual está limitada por nuestras circunstancias. Y esta limitación no es un defecto, sino una característica inevitable de nuestra humanidad. Para Ortega, esto no significa que debamos resignarnos a nuestra visión parcial. Al contrario, nos invita a buscar otras perspectivas, a aprender de las experiencias ajenas y a construir una comprensión más amplia y rica del mundo. Para ilustrar esta idea, Ortega utiliza una metáfora. Imagina un paisaje visto desde varias ventanas de una casa. Cada ventana ofrece una vista diferente del mismo paisaje. Algunas muestran el cielo, otras el bosque, otras el río que fluye cerca. Ninguna ventana nos da la visión completa, pero combinándolas podemos empezar a construir una imagen más cercana a la totalidad. Cuando entendemos yo soy yo y mis circunstancias, dejamos de buscar respuestas universales e inmutables. Empezamos a comprender que el diálogo, el intercambio de perspectivas es esencial para acercarnos a la verdad. Ortega no veía nuestras diferencias como barreras, sino como oportunidades. Cada perspectiva es una contribución, un fragmento de esa gran verdad que nadie, por sí solo, puede abarcar. Así, con esta frase sencilla pero poderosa, Ortega nos ofrece una herramienta para la humildad intelectual. Reconocer nuestras limitaciones y valorar las de los demás no solo nos hace mejores pensadores, sino también mejores personas. Y en un mundo donde los debates parecen cada vez más polarizados, esta idea resulta tan urgente como revolucionaria.
El perspectivismo es, quizás, una de las ideas más audaces y reveladoras de José Ortega y Gasset. Esta filosofía parte de un reconocimiento fundamental. Toda verdad, por muy objetiva que intentemos que sea, siempre está mediada por una perspectiva. Esto no significa que la verdad no exista, como muchos relativistas podrían argumentar. Para Ortega, la verdad sí existe, pero no podemos acceder a ella de manera absoluta. Cada individuo, condicionado por sus circunstancias, solo alcanza una porción, un ángulo de esa verdad total. Podemos imaginar el perspectivismo como un prisma. Cada faceta del prisma refleja un fragmento de la luz, pero ninguna faceta puede mostrar todo el espectro por sí sola. Así ocurre con la verdad. Cada perspectiva humana es una pieza, una contribución única, pero limitada. Ortega nos invita a reconocer esta limitación, no como un defecto, sino como una oportunidad para construir una visión más rica a través del diálogo y el intercambio de perspectivas. Un ejemplo fascinante para entender el perspectivismo es la pintura Las Meninas de Velázquez. Esta obra maestra del siglo XVII no solo es un retrato de la corte española, sino una exploración visual del perspectivismo. Si te colocas frente a la pintura, tu atención puede dirigirse a diferentes elementos: las figuras principales, el reflejo en el espejo, el pintor trabajando en su lienzo, o incluso los detalles del fondo. Y cada posición en la sala del museo cambia lo que percibes como importante en la obra. Pero aquí está lo interesante: ningún lugar te permitirá ver la pintura en toda su complejidad. Las meninas siempre te escapan. Y esa es precisamente la genialidad de Velázquez, mostrarnos que la perspectiva lo condiciona todo. Ortega toma esta idea y la aplica al pensamiento humano. No podemos concebir una verdad única y universal si no reconocemos primero que nuestra posición en el mundo, nuestras circunstancias, limita y al mismo tiempo da forma a lo que vemos y comprendemos. Pero el perspectivismo no es relativismo. Mientras que el relativismo sostiene que todas las perspectivas son igualmente válidas, y en última instancia, ninguna importa demasiado, el perspectivismo defiende algo más sutil. Cada perspectiva es valiosa porque aporta una pieza única al conjunto, pero ninguna perspectiva, por sí sola, es suficiente para abarcar la totalidad de la verdad. En este sentido, el perspectivismo es profundamente humanista. Reconoce que cada persona tiene algo que aportar, una visión que merece ser escuchada y valorada, pero también nos exige humildad, porque nos recuerda que nuestra propia visión, por amplia que creamos que es, siempre estará incompleta. Pensemos en otro ejemplo: el conocimiento científico. Un biólogo puede estudiar un ecosistema desde la perspectiva de las interacciones entre especies, un químico desde la composición molecular, y un economista desde el impacto de la actividad humana. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas, pero ninguno puede explicar por completo el ecosistema sin recurrir al conocimiento del otro. Ortega nos invita a pensar en la verdad de esta manera, como un mosaico en el que cada pieza individual es limitada, pero indispensable. El perspectivismo de Ortega no es solo una teoría sobre cómo vemos el mundo, es una invitación a la acción. Nos insta a abrirnos a las perspectivas de los demás, a buscar activamente puntos de vista diferentes que amplíen nuestra comprensión. Porque al final comprender el mundo no es una tarea solitaria. Es un esfuerzo colectivo que requiere de todas las perspectivas posibles, unidas en una búsqueda común por una verdad que nunca será completa, pero que siempre puede ser más rica. Una pregunta natural que surge al hablar del perspectivismo es: ¿acaso no es lo mismo que el relativismo? A primera vista pueden parecer conceptos similares. Ambos reconocen que no existe una única verdad absoluta y que las perspectivas juegan un papel fundamental en cómo entendemos el mundo. Sin embargo, Ortega y Gasset nos advierte: el perspectivismo no es relativismo, y esta distinción es crucial. El relativismo, en su forma más pura, nos dice que cualquier punto de vista es tan válido como cualquier otro. En este esquema no hay manera de discernir qué perspectiva es mejor, más acertada o más útil. Todo vale. Por el contrario, el perspectivismo de Ortega nos ofrece una visión mucho más constructiva. Reconoce que cada perspectiva es limitada, pero también necesaria. Más que desestimar la posibilidad de alcanzar una comprensión profunda de la verdad, el perspectivismo nos invita a construirla de manera colectiva, como si se tratara de un mosaico. Cada pieza es indispensable, pero ninguna puede, por sí sola, mostrar la imagen completa. Pensemos en el caso de un diagnóstico médico. Supongamos que un paciente presenta síntomas complejos. Un cardiólogo podría ver la causa en un problema cardiovascular,
Un endocrinólogo, por su parte, podría identificar una disfunción hormonal. Mientras tanto, un psicólogo podría señalar el impacto del estrés crónico en la salud general del paciente. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es sencilla: todos en parte. Cada especialista aporta una perspectiva única y valiosa. Y solo al combinar estas perspectivas podemos construir una imagen más completa del problema y encontrar una solución eficaz. Esta idea de complementariedad es lo que distingue al perspectivismo del relativismo. Ortega nos enseña que las perspectivas no son compartimentos estancos, son piezas que deben interactuar entre sí. Cuando esto sucede, no solo ampliamos nuestra comprensión del mundo, sino que también aprendemos a valorar las diferencias como algo positivo y enriquecedor. Ortega aplica esta idea no solo a problemas individuales, sino también a los grandes debates de la humanidad. Imaginemos, por ejemplo, las discusiones sobre el cambio climático. Algunos argumentan desde la ciencia, aportando datos y predicciones sobre el impacto ambiental. Otros lo enfocan desde una perspectiva económica, señalando los costos y beneficios de las políticas ambientales. También hay quienes lo ven desde un ángulo social, considerando las consecuencias para las comunidades más vulnerables. Y solo al integrarlas podemos abordar un problema tan complejo de manera efectiva. Esta capacidad de integrar perspectivas también es una herramienta para la vida cotidiana. Nos ayuda a entender que nuestras opiniones, aunque válidas, no son la única manera de ver las cosas. Nos invita a escuchar, a dialogar y a enriquecernos con puntos de vista diferentes. Aquí es donde el perspectivismo muestra su verdadero potencial, como una filosofía que no solo explica cómo entendemos la verdad, sino que también nos enseña a convivir mejor con los demás. Ortega nos desafía a superar el relativismo. Nos dice que no basta con reconocer que todos tenemos una parte de la verdad. También debemos esforzarnos por unir esas partes, por buscar conexiones, por construir una comprensión más completa y matizada. En un mundo cada vez más polarizado, esta idea no solo es relevante, sino esencial. Porque, como nos recuerda Ortega, la verdad no es algo que poseemos, es algo que construimos juntos. El perspectivismo no es solo una teoría filosófica para entender la verdad, es una herramienta práctica, especialmente relevante en el mundo actual. Vivimos en una época marcada por la polarización. Los debates sobre cambio climático, política o incluso las pequeñas decisiones cotidianas parecen más enfrentamientos que intercambios de ideas. En este contexto, la propuesta de Ortega y Gasset es más necesaria que nunca. Reconocer que nuestras perspectivas son parciales y que, para acercarnos a la verdad, necesitamos dialogar con quienes piensan diferente. Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales. Lo que prometía ser una herramienta para conectar al mundo se ha convertido en muchas ocasiones en un terreno de confrontación. Las plataformas digitales tienden a agruparnos en burbujas de información, donde solo vemos ideas similares a las nuestras. Si eres de los que cree firmemente en las energías renovables, probablemente recibirás noticias que refuercen esa postura. Si, por el contrario, dudas de su eficacia, es probable que tus redes alimenten tus argumentos. Esto no es un accidente, sino el resultado de algoritmos diseñados para maximizar nuestra atención. Pero el efecto es que estas burbujas nos aíslan de otras perspectivas y, en última instancia, limitan nuestra comprensión del mundo. Ortega, con su perspectivismo, nos ofrecería una salida a este círculo vicioso. En lugar de encerrarnos en nuestras propias ideas, deberíamos buscar activamente a aquellas que desafíen nuestra visión. No para renunciar a nuestras convicciones, sino para complementarlas. Porque, como hemos visto, cada perspectiva aporta algo único y valioso. El diálogo, entendido como un verdadero intercambio de ideas, es la clave para superar estas barreras. Tomemos un ejemplo concreto: el cambio climático. Este es uno de los debates más complejos y urgentes de nuestro tiempo. Los científicos aportan datos claros sobre el aumento de las temperaturas y sus consecuencias. Los economistas analizan los costos de las políticas necesarias para frenar el problema. Los líderes políticos deben equilibrar estas perspectivas con las demandas sociales y los intereses nacionales. Cada una de estas visiones es parcial, pero juntas ofrecen un panorama más completo. Sin embargo, para que esto funcione, cada parte debe reconocer la validez y la importancia de las demás. El perspectivismo también tiene algo que decir sobre los conflictos políticos. En cualquier sociedad, es inevitable que existan diferencias de opinión. Pero cuando estas diferencias se convierten en trincheras, el diálogo se detiene y la posibilidad de construir algo en común desaparece. Ortega nos recuerda que, aunque nuestras perspectivas sean diferentes, todas ellas surgen de circunstancias reales,
de experiencias humanas legítimas. Entender esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todos, pero sí que debemos esforzarnos por escuchar y comprender. El diálogo no es fácil, requiere humildad, la capacidad de aceptar que nuestra visión, por correcta que parezca, es limitada. También requiere paciencia, porque escuchar verdaderamente a los demás no siempre es cómodo, pero los beneficios son enormes. Al abrirnos a otras perspectivas no solo ampliamos nuestra comprensión, sino que también aprendemos a convivir mejor. Y en un mundo donde la convivencia parece estar en peligro, esta es una lección que no podemos ignorar. El perspectivismo de Ortega es, en este sentido, una filosofía profundamente optimista. Nos muestra que las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad. Reconocer la parcialidad de nuestras perspectivas y buscar activamente el diálogo con los demás no solo nos acerca a la verdad, sino que también nos ayuda a construir un mundo más justo y más humano. En un momento en que tantas voces compiten por imponerse, tal vez sea el momento de recordar lo que Ortega nos enseñó. La verdad no es algo que poseemos, es algo que construimos juntos. El perspectivismo no es solo una teoría para debates académicos. Es una herramienta valiosa que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de opiniones encontradas y tensiones crecientes, Ortega nos ofrece una brújula para navegar las diferencias de manera más humana y enriquecedora. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía en el día a día? Aquí exploraremos 3 estrategias prácticas que, aunque sencillas, pueden transformar la manera en que entendemos y nos relacionamos con los demás. Primero, escuchar activamente. En nuestras interacciones diarias, tendemos a escuchar con la intención de responder, no de comprender. Sin embargo, el perspectivismo nos invita a dar un paso atrás y valorar genuinamente las perspectivas de los demás. Esto no significa que debamos aceptar sin crítica todo lo que nos dicen, pero sí que debemos tratar de entender las circunstancias que moldean sus puntos de vista. Escuchar activamente implica hacer preguntas, mostrar interés y, sobre todo, estar dispuesto a aprender. Imaginemos una discusión familiar, tal vez, sobre un tema político que ha generado tensión. En lugar de imponer nuestra opinión, el perspectivismo nos anima a preguntar: ¿por qué piensas así? ¿Qué experiencias te llevaron a esa conclusión? Este enfoque no solo desactiva el conflicto, sino que también puede revelar matices y detalles que no habíamos considerado. En esencia, nos ayuda a ver el mundo a través de los ojos del otro, aunque sea por un momento. Segundo, buscar síntesis. Cuando defendemos una postura, es común caer en el juego de ganar la discusión. Sin embargo, Ortega nos enseña que la verdad no está en una perspectiva aislada, sino en la combinación de muchas. Aplicar el perspectivismo significa cambiar el objetivo. En lugar de buscar imponer nuestra visión, debemos tratar de construir algo nuevo a partir del intercambio de ideas. Pensemos en una reunión de trabajo donde los compañeros tienen ideas opuestas sobre cómo abordar un proyecto. Un enfoque perspectivista implicaría reconocer los méritos de cada propuesta y buscar una solución que combine lo mejor de ambas. Por ejemplo, si un compañero prioriza la eficiencia y otro la creatividad, la síntesis podría ser un plan que equilibre ambos valores. Este proceso no solo enriquece el resultado, sino que también fortalece las relaciones al demostrar que todas las perspectivas son valoradas. Tercero, evitar extremos. El perspectivismo nos invita a ser críticos, pero sin caer en el relativismo absoluto. Es fácil decir todas las opiniones son válidas y dejarlo ahí, pero Ortega nos recuerda que no todas las perspectivas son igual de completas o útiles. Ser perspectivista no significa renunciar a nuestros principios, sino estar abiertos a revisarlos cuando las circunstancias lo justifiquen. Por ejemplo, en un debate sobre el cambio climático, podríamos encontrarnos con alguien que niega la evidencia científica. Aquí, aplicar el perspectivismo no implica aceptar esa negación como válida, sino tratar de entender por qué esa persona llegó a esa conclusión. Tal vez su desconfianza proviene de experiencias personales con información contradictoria. Reconocer esto puede abrir la puerta a un diálogo más constructivo, sin dejar de sostener la importancia de los hechos comprobados. En última instancia, aplicar el perspectivismo en nuestra vida no es una tarea fácil. Requiere humildad para aceptar nuestras propias limitaciones y coraje para enfrentarnos a perspectivas que desafían nuestras creencias. Pero los beneficios son inmensos. Al escuchar activamente, buscar síntesis y evitar extremos, no solo nos acercamos más a la verdad,
sino que también construimos puentes en lugar de muros. Y en un mundo tan fragmentado como el actual, tal vez no haya lección más valiosa que esta. Hemos llegado al final de este viaje por el perspectivismo de Ortega y Gasset, y quizás la lección más poderosa que nos deja su filosofía es esta. Nadie tiene toda la razón porque nuestra visión está inevitablemente limitada por nuestras circunstancias, pero lejos de ser una debilidad, esta es nuestra mayor fortaleza. Reconocer nuestras limitaciones nos invita a abrirnos al diálogo, a escuchar otras perspectivas y a construir juntos una verdad más rica y compartida. Ortega nos enseña que la verdad no es algo que se impone desde una única posición, sino algo que se descubre en la interacción, en la suma de perspectivas. Esta idea, tan sencilla como profunda, tiene el potencial de transformar no solo nuestra forma de pensar, sino también de relacionarnos. En un mundo dividido, el perspectivismo es una invitación a la humildad y al entendimiento, a recordar que las diferencias no son barreras, sino oportunidades para crecer. La verdad, como decía Ortega, no es un monólogo, es una conversación, y esa conversación necesita de todas las voces. La pregunta entonces es sencilla: ¿estás dispuesto a escuchar? Si este vídeo te ha inspirado a mirar el mundo desde otro ángulo, a cuestionar tus certezas y a buscar nuevas perspectivas, suscríbete a Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las ideas que nos conectan, nos desafían y, sobre todo, nos enriquecen. Porque al final, lo que compartimos no es solo conocimiento, sino la oportunidad de ver más allá de nuestras propias ventanas. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Hasta la próxima perspectiva.